El tema de la clase de hoy corresponde a lo que es genética bacteriana. Dentro del curso de microbiología hemos estado estudiando lo que es la estructura bacteriana, abordamos también la morfología bacteriana y también abordamos las bacterias de importancia clínica. Hoy estaremos estudiando un poco sobre lo que corresponde a la genética bacteriana. Cuando hablamos de genética, estamos hablando de aquellas unidades hereditarias que están implicadas en lo que es guardar la información de una generación y cómo transmitirla hacia la siguiente generación. Las bacterias, como seres vivos, no escapan, por lo tanto, de tener algo especializado para transmitir esa información de una generación a otra. Entonces, primeramente vamos a abordar qué cosa es el genoma bacteriano. El genoma viene a ser todos los genes que tiene la bacteria, tanto a nivel de su cromosoma como también de los elementos extracromosómicos. Cuando hablamos de genoma bacteriano, por lo tanto, estamos hablando de todo lo que guarda la información la bacteria en su organismo. Si nosotros comparamos una célula ploide con relación a las células diploides, vamos a ver que son mucho más complejas las células diploides. Las células haploides son menos complejas. Pero las bacterias, igual que el resto de los seres vivos, almacenan su información en lo que es el ADN. El cromosoma bacteriano tiene como característica que está conformado por cromosomas. Los cromosomas contienen unidades hereditarias que son los ADN y también fragmentos de ADN que son conocidos como genes. Los nucleótidos, en este caso de los cromosomas, están conformados por el ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina, y se acoplan entre ellas de igual manera la adenina con la timina y la citosina con la guanina. También es bueno recordar de que estas bases nitrogenadas, como la adenina y la timina, se enlazan con dos puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina y la guanina realizan 3 puentes de hidrógeno. Las bases nitrogenadas están unidas entre sí para formar precisamente esa escalera de caracol que denominamos, porque ellas se unen a través de los grupos fosfato. Otro término importante para nosotros es el plásmido. ¿Qué viene a ser el plásmido? Dentro del cromosoma bacteriano viene a representar la parte que es vital para reproducirse la bacteria. En esta figura nosotros podemos observar una representación de la bacteria E. coli, en donde su cromosoma bacteriano se encuentra disperso en toda su estructura, y a su vez aparecen distinguidos lo que es el ADN y el plásmido. Siempre dentro de la célula procariota de la bacteria se distingue la espermina, la espermidina y las histonas. Las histonas que vienen a ser proteínas que están asociadas aquí. Igualmente los cromosomas bacterianos se han logrado dilucidar que tienden a formar un círculo. ¿Qué importancia tiene estudiar el aspecto genético de las bacterias? Bueno, en primer lugar, el plásmido adquiere información genética y la transmite de una generación a otra. Ejemplo de ello es cuando nosotros nos encontramos con pacientes de que se automedican. Y cuando se automedican, están decidiendo
la concentración del antimicrobiano que van a ingerir, así como la frecuencia de la dosis y el tiempo en que se lo toman. El resultado de ello es que en la mayoría de las veces se traduce en un fracaso de la terapia. En segundo lugar, cuando recurren al profesional de la salud, requieren de otro antibiótico que sea muchísimo más fuerte. ¿Y por qué? Porque el plásmido ha guardado la información de resistencia a ese tipo de antibiótico. Y esto se ha debido precisamente por la automedicación. Este plásmido que logró sobrevivir a ese antimicrobiano ahora tiene información genética que se la está transmitiendo a las siguientes generaciones y les permite tener mayor resistencia al tipo de antibiótico que los estuvo atacando. De ahí la importancia entonces de estudiar la parte genética, la replicación bacteriana, que es igual a decir la duplicación. Las duplicaciones bacterianas se dan al igual que en las células eucariotas. Las bacterias se pueden replicar a lo largo de todo su ciclo celular. En las etapas de la transcripción nosotros podemos distinguir tres fases: la iniciación, la elongación y la terminación. En la transcripción, ¿qué es lo que sucede primero? Recordemos, estamos hablando que el ADN tiene una doble cadena helicoidal, es decir, en forma de escalera de caracol. Cuando el ADN va a transcribir información genética, lo que hace es que un segmento de su cadena se desenrolla y se prepara para transmitir el mensaje al ARN mensajero. Este ARN mensajero necesita de una enzima. Esta enzima es la polimerasa. Esta enzima transcribe la información del ADN hacia el ARN. A partir de allí entonces se construye una molécula nueva de ARN que se aparea con las bases respectivas. Posteriormente, este gen, que se le denomina promotor, porque es el que está promoviendo la transcripción, viene a ser una porción de ADN que se ubica al principio del gen y que va a servir para que entonces en el proceso de transcripción las enzimas que están involucradas, como la polimerasa, reconozcan el principio del gen. Una vez que esto se da, se inicia algo que se denomina la siguiente etapa: elongación. Aquí entonces la hebra de ARN se va a alargar al agregar los nuevos nucleótidos que traen toda la información del ADN. Posteriormente, al final, viene la terminación. La terminación es cuando reciben una señal que debe de detenerse el proceso de transcripción. Y entonces, en ese caso, se finaliza la transcripción a través de una secuencia que recibe una orden llamada terminador. Y con eso he resumido la clase correspondiente a genética bacteriana. En el aula virtual ustedes tienen adicionalmente una agenda en la cual ustedes van a responder una serie de preguntas en base a la explicación que yo les acabo de dar de aquí en el archivo de PowerPoint, así como también ustedes van a tener disponible un documento sobre genética bacteriana en un archivo PDF para que ustedes puedan profundizar con más detalles con respecto a lo que es la genética bacteriana.